En el tribunal de Jaumetase se encuentra el señor fiscal, las querellantes, los 6 acusados, los 4 defensores. Correspondía hoy día escuchar las réplicas de las defensas. Me imagino que en el mismo orden que lo han hecho hasta el último día. Bien. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Vamos a desarrollar nuestra réplica en 3 puntos. En primer lugar, y brevemente, con relación a la previsibilidad del componente subjetivo del tipo del artículo 474 del Código Penal, que para la Fiscalía y la Intendencia pasa o va desde la presencia de personas en la farmacia ahumada, al momento de ser arrojado el artefacto incendiario, en concreto de estas 2 adolescentes, y luego de ello consideraciones que son totalmente contrarias al texto de esta norma. En este segundo orden de ideas, consideraciones contrarias al texto de la norma, la Fiscalía dice en su réplica que en cualquier edificio, sea público o privado, en un día feriado como el 21 de mayo de 2016, puede haber personas de aseo o seguridad, cita ejemplos. Pero resulta que precisamente este tipo de lugares, edificios públicos o privados, que no están ordinariamente destinados a la habitación, son objeto de regulación en el artículo 476, número 2. Es decir, la propia consideración del Ministerio Público da pie para entender que esta última norma podría alcanzar ese tipo de situaciones, de otra forma no tendría sentido alguno. Y más palmaria es esta consideración contraria al texto de la norma, aquella que utiliza la Intendencia Regional, cuando en su réplica dice que en este caso no se trata de prever la presencia del señor Lara, sino de cualquier persona, lo que creemos que no requiere un mayor análisis. En cuanto al concierto, y después de toda la discusión que ha existido sobre este elemento, me voy a centrar, muy brevemente también, en el antecedente concreto que se refiere al local comercial Entel, porque es este antecedente el que, como hemos señalado ya, es utilizado como un elemento de la deducción errada en nuestro concepto, que orienta las conclusiones del Ministerio Público. Cuando en su alegato de clausura el Ministerio Público señaló el primer acometimiento es contra el local comercial Entel y que al no lograr vencer sus protecciones se trasladan a Farmacia Ahumada en búsqueda de un local comercial para realizar el delito. Y cuando señala en su réplica, contrariamente, y quizás porque ya no puede desconocer que hay antecedentes de que este local comercial sí vio afectadas y vencidas sus protecciones, dice que el local Entel sí fue objeto de apropiación de cosas, pero dice que no fueron estos acusados, a pesar que a lo largo de todo el juicio que hemos presenciado, se insistió en que son las mismas personas las que acometen las cortinas metálicas del local Entel para luego dirigirse a Farmacias Ahumada. Lo que ocurre, su señoría, en este caso es simplemente que se han enfrentado a la carencia de imágenes de lo que pasó definitivamente con la farmacia Entel, con el local Entel. Y así se recoge, sin lugar a dudas, de la deposición del testigo Eduardo San Mateo, que tuvo que justificar de esa manera la carencia de ese elemento deductivo. No habían imágenes que lo demostraran. Termino con los aspectos de inconstitucionalidad de la prueba. Insistimos, aquella prueba dirigida, como exige el constituyente y el legislador, a establecer la identidad de los partícipes en el hecho, con el artículo 181 del Código Procesal Penal. No es casual, su señoría, que todas las defensas que han actuado en este juicio, todas las defensas, han advertido invariablemente y puesto el debido énfasis en el carácter críptico que tiene la prueba con relación al origen de este objetivo primario de la investigación, el establecer la identidad de los partícipes del hecho. Pero no solo las defensas y el tribunal pudieron apreciar este aspecto. También lo hizo ya el jefe
de la inteligencia policial. No podemos olvidar que el propio Ministerio Público ha reconocido en su alegato de apertura y en su réplica que reconoce las dificultades que tuvo para obtener la información, en concreto la identidad del señor Iván Navarro, que es la prueba desde la cual arranca el establecimiento de las identidades. Tampoco podemos soslayar, porque el Ministerio Público no lo ha discutido tampoco, lo que dijera el colega don Nelson Miranda en su alegato de apertura en este juicio, y subrayó las razones de la negativa del jefe de la inteligencia policial para proporcionar la identidad de esos testigos, de ese testigo Iván Navarro Carvajal. Y no era otra que precisamente el conocimiento que tiene el jefe de la inteligencia policial de la inexistencia, tanto en el Código Procesal Penal como en cualquier otra ley de la República, de mecanismos que permitan adecuadamente incorporar esos antecedentes como prueba en un juicio de las características que el constituyente ha exigido. En definitiva, es que es tan radical la significación de esta prueba del testimonio de Iván Navarro Carvajal como que nos permite afirmar dos cosas. Primero, que los logros del OS9 antes de recibir esta información, antes del 14 de junio del año 2016, solo permitió a la Fiscalía solicitar la judicialización de las dos adolescentes, al tiempo que sugería requerir una orden de detención en contra del otro joven de nombre Maximiliano que acompañaba a esas dos adolescentes. También sabemos, pudimos imponernos de los métodos que empleó el OS9 en contra de dos menores de edad y que, sin ambajes, podemos sostener que se distancian bastante de los principios más básicos de legalidad y constitucionalidad. En segundo orden de ideas, la relevancia, la significación de esta prueba en la base de la investigación fiscal significa que sin ella no es posible, primero, requerir el registro biométrico de determinadas personas a fines comparativos. Recordemos lo que señaló la perito doña Vanessa Saldías. Requirió al abocar conseguir el registro biométrico del registro civil. ¿Cómo? Con una identidad de personas determinadas. Tampoco es posible al Ministerio Público, sin contar con esa identidad, proporcionada por el señor Navarro Carvajal, pedir una orden de detención, como ocurrió en este caso respecto de los 5 acusados que no represento. Tampoco hubiese podido la Fiscalía pedir una audiencia de formalización en contra del señor don Nicolás Bayer. Y sin esa audiencia de formalización, que de acuerdo al auto de apertura tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2016, fecha en que se le impusieron las cautelares que se indican en ese documento, tampoco hubiese podido pedir una autorización para obtener una muestra biológica dirigida a un examen comparativo de ADN. Porque precisamente en su réplica el señor fiscal también destaca la existencia de esta prueba confirmatoria. Pero esto nos lleva al quiz de este juicio, su señoría. Es un axioma en nuestro sistema que las pruebas no se legitiman desde su resultado, sino únicamente desde su origen. Así aparece claramente de lo que dispone el artículo 276, inciso 3 del Código Procesal Penal, en cuanto ordena al juez de garantía excluir aquellas pruebas que hubieran sido obtenidas con infracción o inobservancia de garantías fundamentales. La conclusión entonces es que la base de la legitimidad de toda prueba, como aquellas que deben ser ponderadas en el juicio, pasan por la posibilidad de que exista un debido control jurisdiccional sobre ellas. Por tanto, carece de la legitimidad constitucional, primero, la prueba, naturalmente, que tiene un origen exento de ese control jurisdiccional, y en segundo lugar, como será más aún naturalmente,
aquella que tiene un origen ignoto, tanto para las partes como para el tribunal. Acerca de la posibilidad de afirmar que en este caso estamos frente a ambas categorías, prueba de origen ignoto y prueba exenta de control jurisdiccional, aparece este último punto claramente de una simple ponderación de lo que ocurre en nuestro Código Procesal Penal versus lo que ocurre en la Ley 19.974. Los artículos 31 y 32 de esta normativa contemplan herramientas que escapan a todo control jurisdiccional. La primera de estas normas dispone que los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, como en este caso, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23 de esta misma ley, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia. ¿Cuáles son esas situaciones del inciso segundo del artículo 23? Cuando se trata de la investigación de delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. A continuación, esta misma norma dispone, en el inciso segundo, que la facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos. Y el artículo 32 también dispone la posibilidad de que los directores o jefes de esos organismos de inteligencia del sistema pueden recurrir sin necesidad de autorización judicial al uso de informantes. Sin autorización judicial. Crimen organizado. El OS 9, Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales. ¿Y cómo trata el legislador en el Código Procesal Penal herramientas de esta naturaleza? En el artículo 226 bis, en sus incisos tercero y cuarto, contempla la posibilidad, acotada para ciertos delitos, delitos de robo constitutivos de crimen, y además delitos de la Ley de Control de Armas, permite precisamente la utilización de técnicas especiales de investigación como las entregas vigiladas, agentes encubiertos e informantes. Pero en el inciso final establece, para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía. Creemos que es un contrapunto bastante evidente lo que ocurre en la legislación que es cuestionada por nosotros y en el Código Procesal Penal respetuoso del debido proceso. Pero el análisis no debe detenerse ahí, porque si estamos hablando de que la prueba se erige sobre la base de un solo testigo que no da razón de sus dichos, creemos que aparece con bastante evidencia y razonabilidad el riesgo de la ausencia de un control jurisdiccional, que, por esa misma razón, no puede situarse en la base de la sentencia que dicte este órgano que ejerce jurisdicción, con el artículo 19, número 3 de la Constitución. Y porque si a renglón seguido nuestra Constitución, esta misma norma nos dice que corresponde al legislador establecer siempre las garantías de una investigación y un procedimiento racionales y justos, en cualquiera sea la parcela del ordenamiento jurídico donde esta premisa constitucional no ocurra, naturalmente se va a quebrar siempre. Y entonces ese tipo de antecedentes deberá ser expulsado, erradicado del terreno del debido proceso. Finalmente, no podemos olvidar tampoco que hay una garantía final de nuestra Constitución, de nuestro artículo 19, la del número 26. Y esa es una promesa que nos ha hecho nuestro constituyente. Y es la promesa de que no se permitirá el fraude a la Constitución cuando el propio constituyente entregue al legislador el desarrollo de una garantía, como ocurre precisamente con la del debido proceso o actualmente con la de los registros de datos personales. Y ese es el verdadero prisma con que debe analizarse el ordenamiento jurídico en su conjunto, como lo dijo el Ministerio Público en su réplica, cuando pretendía, en su discurso, legitimar el uso de las instituciones de la Ley 19.974 y al afirmar que las actuaciones de los funcionarios de este Departamento de Inteligencia de la PDI se realizaron en el marco de sus funciones legales. Probablemente de sus funciones legales sí, pero al tratar de exportarlos al proceso penal, entonces resulta que se trataría de un fraude a la Constitución,
al afectar la esencia de esta garantía y con ello entonces también desvirtuar lo que nos prometió el constituyente en el artículo 19, número 26. Para terminar, quisiera empalmar mi discurso con el cierre de su propia réplica del Ministerio Público, cuando destaca la ausencia de una teoría alternativa de parte de las defensas, y en nuestro caso, de mi representado, alguna teoría alternativa que pasa también por cuestionar el derecho a guardar silencio. Nos parece que definitivamente se ha entendido poco por parte de los acusadores acerca del diseño de nuestro proceso penal, porque el artículo 93, letra G del Código Procesal Penal, tras la reforma del año 2012, ya lleva 6 años vigente esta norma, se estableció a propósito del derecho a guardar silencio que al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal, no es una norma que no esté dirigida al fiscal, sí lo está, deberá señalársele lo siguiente: tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa. Y sin embargo, en su réplica, el Ministerio Público reprocha a los acusados, particularmente el mío, el ejercicio del derecho a guardar silencio. Poco se entiende por parte de los persecutores acerca del genuino sentido de un proceso penal. Las personas, su señoría, no son carne del proceso. El proceso existe precisamente para resguardar a los acusados del ejercicio del ius puniendi. Muy bien, señor Barraza. Gracias, señoría. Señoría, hemos, tanto en mi alegato de clausura como lo de los demás defensores, se ha insistido reiteradamente en que la información suministrada por los servicios de inteligencia en ningún caso puede constituir prueba o se puede valorar para los efectos de alegar, digamos, alguna convicción dentro de un proceso penal. Ello por infringir directamente el propio texto de la Ley 19.974 y como asimismo infringir garantías constitucionales específicamente del debido proceso. En nuestra legislación, claramente las labores de inteligencia y la información de inteligencia tiene un carácter que es reservado, pero además exclusivamente destinado a una finalidad: inteligencia, y no para investigar la comisión de hechos delictuales, y mucho menos hacerlo sin la vigilancia, digamos, sin la instrucción alguna, digamos, del Ministerio Público, que es el encargado exclusivo constitucionalmente de investigar la comisión de hechos delictuales, como asimismo la participación de las personas que intervengan en dichos hechos. Eso yo creo que es, digamos, la ley 19.974 es clara en nuestro ordenamiento jurídico. Finalidad, se rigen por el principio, insisto, de utilización exclusiva de la información. Es por ello que pretender lo contrario, digamos, infringe claramente la noción del debido proceso. Lo cierto es que entendemos que esta discusión que se tiene que dar y se va a tener que dar, y de hecho se está dando en el Congreso Nacional en relación a cuál es el eventual valor probatorio de estos antecedentes en un proceso penal. Desde ya destaco, señoría, que efectivamente incluso hay 3 proyectos de ley. Uno, me refiero al boletín 96-92 de 2007, que para los efectos de determinar la conducta terrorista y modificar varios aspectos del Código Penal y el Código Procesal Penal en esta materia, en uno se propone incluso la utilización de nuevos medios de prueba, entre ellos, y lo dice tal el proyecto de ley, documentos oficiales emanados del servicio de policía o de inteligencia que podrán ser presentados en audiencia de investigación a los delitos que den lugar a esta acción delitos terroristas. Es decir, a contrario sensu, debemos sostener que el principio es claro. Los servicios, los análisis, los documentos oficiales de servicio de inteligencia y en nuestro país actualmente no pueden ser objeto de valoración en un proceso penal. El boletín 9669 de 2007, en igual sentido, un proyecto de ley
que tiene por objeto determinar conductas terroristas y determinar la aplicación digamos, fortalecer la protección de la ciudadanía en cierta materia y busca establecer ciertos resguardos. Ocurre que este proyecto de ley nada dijo respecto de la utilización de estos informes de inteligencia, pero en el informe de la Comisión de Constitución, de Legislación y Justicia y Reglamento, en el primer informe, Carabineros de Chile propone introducir una modificación para adecuar nuestra legislación a otras legislaciones más avanzadas sobre esta materia. Y propone lo siguiente, que en ningún caso, los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de un proceso penal, pero sí pueden constituir un criterio orientador de alerta temprana e información preliminar durante la investigación. Es decir, entendemos que actualmente el principio es claramente contrario. Y finalmente, Boletín 10.460/2025 incorpora la posibilidad, el proyecto de ley, de derechamente que los antecedentes recopilados y aportados por Agencia Nacional de Inteligencia, así como otros organismos de la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad, pueden ser utilizados como elementos probatorios. Es decir, existe antecedente, si estos proyectos, digamos, están analizándose en el Congreso Nacional, es porque precisamente el principio es uno solo, y es el que rige el que se desprende de la propia Ley 19.974. Es decir, que esta información solo tiene una finalidad exclusiva, labores de inteligencia y no otra diversa. Esto, señoría. Bien. Gracias. Señora Belsabé, la escuchamos. Señoría, muchas gracias. Creemos que en los alegatos del Ministerio Público, en las réplicas y también de las partes querellantes, se han afirmado muchas cosas que no tienen un asidero fáctico a través de las pruebas rendidas en este juicio. En primer lugar, y respecto del concierto previo, se ha señalado que lo importante acá, antecedente concreto para el concierto previo, dice relación con la distribución de funciones en los hechos materia de la acusación. Pero existen una serie de vacíos en torno a esta distribución de funciones. En primer lugar, respecto de las herramientas, no ha quedado claro en este juicio qué otras personas utilizaban esas herramientas, con qué fines y quiénes eran derechamente esas personas. También otro elemento importante respecto del concierto previo dice relación con este bidón que supuestamente se habría lanzado con algún líquido acelerante dentro de la farmacia Humada. ¿Quién era esta persona? No hay ningún antecedente ni tampoco quedó manifiesto las líneas argumentativas o de investigación que pudieran asegurar que efectivamente esa persona podría haber llegado a ser identificada. Es decir, que demuestra aquello, su señoría, el carácter sesgado de esta investigación. Por otro lado, y respecto de la inteligencia, de las actuaciones de los funcionarios de inteligencia, el Ministerio Público ha señalado que las acciones de los funcionarios policiales se marcaron dentro de un contexto legal, es decir, que sus acciones eran legales. Pero podemos afirmar con total certeza, esta defensa tiene la convicción de que solo fueron las actividades del 21 de mayo. E inclusive, su señoría, podríamos decir que solamente fueron respecto de las fotografías que se tomaron en la vía pública, porque tuvimos dos funcionarios policiales que dieron cuenta de esas acciones, sin perjuicio del tratamiento de la información y la motivación que tenían para realizar esa información. Pero hay un punto anterior y que el Ministerio Público olvida y también afirma cuestiones incorrectas que dice relación con este reporte anterior y que sirve de base para realizar las comparaciones posteriores. No hay certeza de que este reporte anterior, este informe, que no desconocemos qué es lo que efectivamente es, sea legal, porque no conocemos si efectivamente estaba autorizado y amparado por la misma Ley 19.974. Por otro lado, también dentro de esta serie de afirmaciones que se realizan, se señala de que las fotografías de marzo se habrían realizado en la vía pública. Tampoco en este juicio se ha acreditado derechamente de que dichas fotografías se hayan tomado o no en la vía pública. ¿Y por qué? Porque no tenemos ningún antecedente al respecto que nos dé cuenta de aquello. Y
El problema, y que es lo que ha hecho bastante hincapié el Ministerio Público, es que no habría ningún problema con estas fotografías, con todos estos insumos, porque se habrían realizado en la vía pública. El problema no es que, y eso es lo que ha querido reforzar todo el tiempo las defensas, no es que se hayan tomado no en la vía pública, no es que se hayan tomado por determinados funcionarios policiales. El problema es que es una actuación de inteligencia que no tiene un control jurisdiccional, que no tiene ningún tipo de estándar para poder realizarse y aquello infringe las garantías constitucionales. Una cuestión también importante en este punto dice relación con que si le creemos o no al señor Navarro, dichos de la parte creyente. Y aquí recordamos, muy importante, que la convicción no es simplemente creer y que esta convicción, como también se ha señalado por algunas defensas, no es necesariamente un acto de fe. Al contrario, la convicción tiene que fundarse en normas de la razón, de la lógica y en argumentos científicamente afianzados. No basta solamente con esta convicción de creer, como ha señalado la parte creyente. Por último, su señoría, también se ha hecho bastante hincapié en la prueba científica. ¿A qué nos referimos con esto? A toda la prueba pericial que corroboraría la existencia de participación de determinadas personas y en este caso mis acusados. ¿Qué es lo que se ha señalado? Que hay bastante prueba científica y el Ministerio Público ha señalado de que las similitudes, esta cuestión que las defensas han cuestionado bastante, no se pueden mirar de forma individual, sino que la prueba debe mirarse en su conjunto. Perfecto, si hacemos ese análisis, creemos que el nivel de la prueba científica es bastante cuestionable. Y un aspecto aquí muy importante y que es relevante para dichos fines es que respecto de doña Constanza Gutiérrez se realizó un peritaje de comparación de sus vestimentas y un peritaje de comparación de topografía facial, donde se utilizaron fotografías que en un primer peritaje, que es el 4583-2016, dichas fotografías no tenían la calidad para poder realizar las comparaciones topográficas ni las comparaciones de vestimenta. ¿Qué nos demuestra aquello, su señoría, y no es antojadizo señalarlo, de que el nivel de la supuesta prueba científica para corroborar la participación de determinadas personas no es tal como pretende el Ministerio Público? Y por tanto, en ese sentido, tenemos la convicción de que no se puede acreditar más allá de toda duda razonable la participación de mis acusados y reitero en esta oportunidad la solicitud de absolución de los mismos. Muchas gracias. Miranda. Buenos días, señor presidente. Un par de acotaciones respecto a las conclusiones del Ministerio Público querellante con respecto a la calificación jurídica del delito de incendio con resultado de muerte y el porte de bomba incendiaria que empiece a mi representado. Segundo delito que obviamente está ligado íntima y esencialmente a las consecuencias del primero, que independiente de que esté ligado a ese delito principal, no se dijo absolutamente nada con respecto a ese delito durante el juicio, ni en las conclusiones, ni en las réplicas. Solamente se aseveró que el imputado acusado en este caso le cabía responsabilidad en ese delito, de suyo importante. Una pequeña acotación con respecto a la representación ex ante que realiza el hombre medio con respecto a la presencia humana en este lugar de los hechos investigados. No se acreditó en ningún momento durante el juicio, ni se intentó acreditar, salvo confesiones de fe, esa representación del hombre medio. Todo lo contrario. Ya se revisó latamente los testimonios y la evidencia aportada por peritos, incluso con respecto a la representación en contrario que realizaron dichos deponentes, en cuanto a que iba a acaecer, lo más probablemente, situaciones de riesgo para el ser humano. Respecto al concierto previo, aquí parece que hay una confusión entre lo que es el concierto previo y el conocimiento previo, porque no basta señalar la diferencia que existiría entre el tipo penal de la asociación ilícita, de eso era conocida por usted, señoría, y el 15 número 3. A mi representado, obviamente, que se le califica por el 15 número 1,
Pero insisto, y creo que haber cometido un error en más de una oportunidad durante mi alegato, que a las 10:42 se lo ubica en el lugar de los hechos, previo concierto con los restos de los imputados. Y se intentó hacer una relación, producto sin respaldo fáctico, como han dicho mis anteriores colegas, con respecto a que alguien habría llevado los elementos incendiarios, alguien supuestamente se lo habría entregado, cosa que en ningún momento ni siquiera se insinuó durante el juicio, menos en los alegatos respectivos. Por lo tanto, si vamos a hablar de concierto previo, con respecto al indicio presentado durante el juicio, remitámonos a lo que podría ser un conocimiento previo, que ni siquiera ese fue acreditado con un estándar mínimo que merece el Tribunal Oral y Penal de Valparaíso. Conocimiento previo ex ante. De 2013 habrían conjuntamente o en alguna época determinada 3 personas habrían compartido una pensión. Y es lo más insólito, ex post el concierto previo se intenta acreditar por estas reuniones sociales sin ningún interés criminalístico, producto de los seguimientos que se produjeron a algunos de los imputados. Con respecto, señoría, a la inconstitucionalidad o ilegalidad, la pregunta que se hace este defensor con bastante humildad es si corresponde, en este caso, el término ilegalidad o habría que inventar jurisprudencialmente el concepto de alegalidad. ¿Por qué digo esto? Pues supera el marco de la ilegalidad. Con creces, refrendada por mi colega de la Defensoría Pública, con respecto a las fallas evidentes de constitucionalidad y legalidad. Pero pareciera que esto va más allá, porque todo lo referido, tanto por el señor fiscal como de la querellante, de que esto fue, los procedimientos fueron dentro del marco legal, podríamos decir que sí, dentro del marco legal de la ley de inteligencia. Pero mientras esté ahí y mientras no nos enteremos en sede penal. Esto es como el rey desnudo, ¿no? Aparece el rey desnudo y todo el mundo se tiene que hacer el que no ve su pena de tener alguna condena. Aquí estamos frente al rey desnudo. Las partes oscuras del Estado aparecen y se introducen en un proceso que tiene ciertas reglas y las contraviene todas, derechamente. Y en base a eso se deriva todo lo posterior. Esto, con respecto a la referencia que se hacía con respecto a los intentos de modificaciones de la ley 18.314, la ley antiterrorista, señoría. Los que hemos estado en alguno de estos procesos por la ley 18.314, por el cual fue condenado expresamente el Estado chileno por su uso, sentencia Norín, los loncos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en ese marco en el cual el Estado chileno ha sido condenado, hubiéramos tenido más garantías, producto de los cambios que hicieron en el año 2011-2012, con respecto al tratamiento de los testigos protegidos en esa ley, ya siendo objeto de condena internacional el Estado chileno. Con respecto, un par de detalles, señoría, con respecto al resumen que se dio a la probanza sobre la eventual participación de mi representado. Probanzas que ya está claro que ni siquiera dan para situarlo en la ciudad de Valparaíso. ¿En qué quedamos finalmente? En que el color de la solapa es el rango distintivo. Alguien por ahí dijo que era el color del cuello, pero centrémonos. El color de la solapa más claro es el rango distintivo, en su réplica. La bufanda blanca no es detalle. Ya está más que sobradamente dicho, señoría, que ni siquiera queda claro en ninguno de los actores que pusieron que fuera una bufanda, pañoleta o pañuelo, o el término impresiona como algo. El impresiona, ¿qué viene a hacer ya llegando a las finales de este juicio, si no el chilenismo metinca? Estamos en condiciones de aseverar como prueba o de tomar como prueba seriamente alguna impresión de este tipo. Finalmente, señoría, no me parece baladí el asunto de la estatura. Se rectificó mi distinguido contradictor en cuanto a que la conclusión del señor Cáceres ciertamente era que no era la estatura no menor a 1,70 m. ¿Por qué hago referencia? Porque lo único cercano a una prueba científica refería a la presencia de alguien ahí. ¿Por qué no se hizo la medición del número presentado? O si se hizo, ¿por qué no se presentó en juicio?
siendo que frente a una prueba de carácter mucho más intrusiva, como fue entregar la prueba de las muestras para el ADN, mi representado acogió voluntariamente el presentar esa prueba de ADN, que obviamente salió negativa. Por lo tanto, señoría, en vista, resumiendo, digamos, con respecto a los alegatos finales, no puede, sino desechar cualquier alegación en cuanto a la culpabilidad de mi representado y de los coimputados en base a tan endeble prueba. Solamente el último detalle, señoría, si me permite, y termino con esto. Cuando se plantea este asunto de que las fotos fueron tomadas en la vía pública, ¿cómo se acreditó que esas fotos realmente habían sido tomadas en la vía pública o que o en el procedimiento rutinario, según el señor Navarro, fueron las únicas fotos que se tomaron en esa actividad rutinaria? De ningún modo. Y cuando la querellante de la Intendencia dice que una vez liberado, según el artículo 38, este informe 76, se entra a regir por las reglas generales, es justamente ese el problema, es que no se pueden asimilar a las reglas generales, y eso establecemos, por lo menos esta defensa, que ha quedado claro durante este juicio. Esto, señoría. Ya. Ya. Una petición antes de proseguir con la formalidad del juicio. Las alegaciones que hicieron las partes aquí, la defensa, si citaron jurisprudencia o citaron elementos probatorios, hacerlo o entregarlos solo para efectos vivendi para no estar escuchando después el audio en relación a esos puntos. ¿Ya? Si es que lo tuvieran. ¿Ya? Señor Barraza, señora Valdebenito, señores... O por último, ¿Necesité boletines? bueno, No tengo ningún problema, los tengo acá. Señoría, por mi parte, los boletines están, pero por ahí Concurrencia, un digamos. informe. Después dijo dónde está, qué informe, a eso, nada más que por eso. yo cité Ya. jurisprudencia, señoría, y la dejo a disposición del tribunal. Sí, no hay ningún problema. De la Corte Suprema. Ya. Bueno, y las alegaciones, bueno, todo lo que mencionaron de jurisprudencia y doctrina, no solamente aquí, sino también en el alegato de clausura, sé que lo tienen, ¿ya? Lo dejan solo para efectos vivendi. Lo mismo para... Bueno, pero lo trae, no hay ningún problema, perfecto, bien. Tiene que ser lo mismo que la expresión definitiva, pero solamente para comparar las anotaciones que nosotros hicimos con, digamos, esos documentos. ¿Ya? Bien, antes de terminar el juicio, procede preguntarle a los acusados si desean manifestar algo en relación al juicio que quedaron en el mismo orden en el que están. Señor Felipe de Río. Magistrado, acojo mi derecho a guardar silencio. Bien. Señor Varela. Bien. Señora o señorita Constanza Gutiérrez. Señor Barraza. Señor Bayer Monán. Y señor Araya Villalobos. Bien, declaramos cerrado el debate entonces. Bien. Se declara cerrado el debate. Mañana la decisión se va a entregar en este tribunal a las 11:30 horas. Se le piden a todas las partes que sean puntuales para llegar hasta antes de las 11:30 horas. Bien. Se pone término a la presente audiencia. 11:30.